Hola, ¿cómo están? Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. ¿Quién sabe a qué hora estén viendo este programa? Ahorita estamos aquí en vivo y a todo color. Muy contentos de estar con ustedes en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y bueno, cada miércoles digo que estamos en un Valle de Lágrimas, pero ahora sí estamos, pero como pocas veces, en un Valle de Lágrimas. No sé si se levantaron más tempranito, si vieron ustedes, pues que ayer en la sede alterna, ahí en la Magdalena Mixhuca, pues finalmente, más bien hoy, porque duró la sesión horas y horas y horas, se aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Y bueno, creo que es una noticia muy preocupante para todos los mexicanos, los que están a favor y también los que están en contra. Pues es una noticia mala para México, independientemente de filias y fobias. Y bueno, pues se va al Senado, como ustedes saben, hay mucha prisa de que esto salga, y luego tendrá que ir a distintos estados de la República, porque es un cambio constitucional para que sea aprobado. Y bueno, entre que pasa todo esto, pues la preocupación crece, los mercados están pues muy inestables. Ha habido también una depresión, estoy ronca, perdón, pues traigo mi pastilla, una depreciación del peso mexicano. En fin, creo que vienen tiempos difíciles y además las reacciones en general de, discúlpenme, de Estados Unidos y de Canadá, nuestros principales socios comerciales, pues para el Tratado de Libre Comercio que se va a renegociar en 2026 y que puede tener esto pues consecuencias serias, graves para México. Y hoy estoy muy contenta porque están con nosotros, no saben, me costó mucho trabajo porque están súper ocupadas y las comprendo perfectamente porque las veo activas, valientes, tratando de defender pues el Estado de Derecho de nuestro país, que de eso se trata. Y le agradezco mucho a la jueza Juana Fuentes, jueza de distrito, una de las voces pues más visibles. Ay, Juana, has de estar muy cansada, ¿no? Pues no, la verdad es que en ocasiones por las noches uno se va a la cama pensando en el descanso, pero te puedo decir, Tere, que todo lo contrario, me parece que hoy más que nunca estoy convencida de que se requiere actividad. Entonces, sí. Pues mira, aquí estamos con todo el gusto del mundo para que, ya que es un espacio donde nos escuchan, que no lo hemos pasado justamente en esa búsqueda de espacios. Claro que sí, te he visto en muchos lugares. Bienvenida, gracias, de verdad. Gracias. Y también me da muchísimo gusto que esté con nosotras el día de hoy y con nosotros, claro, la jueza Magdalena Victoria Oliva. Magda. Muchas gracias. Magda, gracias. de verdad, gracias. Eres también titular del juzgado del 5º Distrito especializado en delitos, en ejecución de penas, perdón. Así es. Pero de verdad, muchísimas gracias. Otra mujer que ha estado pues al frente de esta lucha. Nosotros hemos recibido aquí varias veces a Pati Aguayo, que ha estado con nosotros varias veces platicando. Híjole, pero no sé, Juana, ¿cómo ves la situación después de lo que pasó anoche? Pues mira, Tere, sin duda son mayores retos, pero debo decirte que el Poder Judicial está hecho de eso, tanto de templanza para asumir un reto como estos, como también de unidad. Efectivamente, las acciones se incrementan, pero pues dispuestos a morir de pie y con la frente en alto, porque es un poder que sin duda es el contrapeso de los otros dos poderes. Están generando una crisis en el país y no se dan cuenta, y no podemos doblar.
Entonces aquí estaremos en pie de lucha. Las acciones que se han llevado a cabo en estos últimos días sin duda son de mayor tono, pero necesarias para que también la gente sepa que no estamos luchando solo por nosotros como Poder Judicial, claro, por todo nuestro país. Estamos expuestos a regresar, si hablamos de sistemas de poderes, pues 1789, cuando la Constitución francesa habló de una división de poderes, ¿no? Entonces, pues totalmente convencida de que tenemos que seguir porque estamos en el camino correcto. Magda, ¿cómo evalúas lo que pasó ayer? Pues mira, es una decisión que ha tomado el Senado violando suspensiones, que además se otorgaron por parte de diferentes juzgadores. Entonces, aquí lo preocupante es que pese a que existen todavía jueces electos como nosotros por carrera judicial, desobedecen una suspensión. Eso significa que es un grado de autoritarismo ya que ha escalado el respeto hacia la ley. Justamente nuestro sistema mexicano se ha basado en el respeto de la ley por generaciones. Hemos luchado para que justamente la justicia federal defienda esta arbitrariedad de los poderes. Entonces, aquí me parece que lo más importante es que ya comienzan a voltear ciertos sectores que no volteaban, como son los jóvenes, como son los comerciantes, como son los empresarios, que comienzan a darse cuenta de por qué hay tanto ruido, por qué el Poder Judicial ha tomado la decisión de salir a las calles, por qué ha tenido que alzar la voz, por qué ha tenido que acudir a estos lugares. Hace un momento decías, es que ustedes se han visto muy activas. Créeme que todos quisiéramos estar en el mismo lugar, pero hay que discernir actividades porque somos tan pocos y el país es tan grande que tenemos que dosificarnos y dividirnos en diferentes tareas, y todos han contribuido, desde luego la clase trabajadora, desde luego los titulares hombres, titulares mujeres, jueces, magistrados, dejando y aprendiendo a hacer algo que no sabíamos hacer, no sabíamos salir a las calles. Bueno, ahora una pregunta. En la Suprema Corte de Justicia, pues también se dio una votación y los trabajadores de la Suprema Corte decidieron por una mayoría importante también estar con ustedes en la huelga, que ya lleva, si no llevo mal las cuentas, 17 días, 18, por ahí vamos, ¿no? En el caso de los jueces hoy se cumplen 15 días, sí. En el caso de los trabajadores el lunes pasado, y bueno, no sé si sea una noticia formal, pero me informan que el Poder Judicial de la Ciudad de México, locales, también acaban de declarar suspensión de actividades. Ay, qué bueno. Entonces, pues mira, Tere, sin duda son más y más voces. Me parece aquí muy triste en el escenario democrático del país que número uno, se cansaron de generar una campaña de desprestigio hacia el Poder Judicial, y que ciertamente estas acciones que hemos hecho, porque lo que dice Magda es muy cierto, habrá quien nos toca llevar la voz, pero también hay equipos muy fuertes redactando, claro, echando pluma con los recursos legales, con el tema internacional, vamos, una serie de acciones que hoy empiezan a tener un mayor peso, ¿no? Entonces, pues, aquí estamos. Les voy a decir algo, yo soy bastante pesimista, lo lamento, quisiera yo tener pues alguna información que permitiera tener una perspectiva un poco menos terrible, pero por lo que veo, cuando la American Chamber Internacional, cuando la American Chamber local de México, cuando el embajador Ken Salazar de Estados Unidos en México, cuando el embajador de Canadá en México, el señor Clark, han levantado la voz, las cúpulas empresariales diciendo esto no le da certidumbre a la inversión. Muchos inversionistas, estaba leyendo también ayer, pues ya dijeron vamos a detener lo que estamos pensando, invertir, porque nos da miedo. Cuando vemos el dólar, pues ahorita costando más de 20 pesos, pero yo no veo, Magda, pues que ninguna de estas voces, y la de ustedes, desde luego,
O sea, no es poca cosa, es muy importante este paro que ustedes han llevado contra viento y marea a cabo. ¿Qué sigue? Bueno, mira, aquí lo primero creo es que el tema es que no tenemos estos medios de comunicación masivos para que llegue la información a toda la población. Nosotros estamos en la zona centro y estamos así como más visibles. No llega todavía a los estados. Esta discusión que, violando la suspensión, lo están haciendo, tiene que pasar a los estados, y precisamente por eso el que el Poder Judicial se haya levantado para hacerle saber a la ciudadanía el riesgo latente en el que estamos y que tendría una repercusión económica, porque es un cambio de régimen. No se trata de una modificación constitucional simple, se trata de la desaparición del único contrapeso del gobierno. Entonces, para lograrlo, evidentemente esto no permeó solamente a partir de que comenzó la discusión de desprestigio hace 6 años, sino que también recuerden ustedes que se intentó hacer un cambio de los planes de estudio, es decir, de los libros, en donde se incluía incluso el tema del socialismo, pero un juez valiente, un juez de distrito, evitó esa circunstancia y cambiaron los libros de texto. Retomando esa circunstancia, se insiste nuevamente con este argumento del desprestigio, que la justicia federal le quieren atribuir todo el tema de inseguridad, lo cual es absolutamente falso. El tema de seguridad sí, corresponde al Poder Ejecutivo. Son tan, ¿verdad? ¿Dónde están las fiscalías? Y justo levantamos la voz porque queremos ese diálogo. Incluso la ministra de la Suprema Corte de Justicia echó a andar estos diálogos a nivel nacional, en donde hubo una inclusión así en mesas de trabajo de diferentes sectores, y los sectores del fuero común, los policías, los ministerios públicos pedían el cambio, querían incluso ministerios públicos la independencia ministerial, porque se les da instrucciones para hacer cierto tipo de cosas. Entonces, en este sentido, creo que este avance, el que la justicia federal haya tomado la batuta para decir, volteen a ver la justicia, pero no nada más la justicia federal, volteen a ver las primeras etapas y sentémonos de manera firme para hacer un diálogo, un diagnóstico y propuestas, eso es lo que se le hace Sí, pero no reciben a nadie. Yo ayer veía también a los jóvenes de distintas universidades, de la UNAM, de la Escuela Libre de Derecho, de la Ibero, de la Anáhuac, había de veras de tutti frutti, pidiendo, esto desde ya hace días, desde la marcha del domingo, ¿se acuerdan? Ahí en Paseo de la Reforma, pidiendo ser recibidos. Y yo a quien vi es a Kenia López Rabadán, querida amiga, a personas del PAN recibiendo pues a estos contingentes, porque ni Morena, ni el PT, ni el Verde, pues se han tomado la molestia. Ahora, ayer leía yo, creo que era la ministra del Pueblo, la señora Batres, que decía, es que ya se hicieron una serie de encuentros, ya hubo, que no sirvieron para nada. Me gustaría conocer tu opinión, Juana. Sí. Yo vi ahí como o no dejaban hablar a quien quería hablar, o de plano se acababa la reunión con tal de que no hablaran. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Fíjate que yo soy jueza laboral, entonces parte de mi formación es justamente el diálogo como un primer mecanismo para la solución de un conflicto. Y pues bueno, sé que lo más difícil a veces es ser congruente entre lo que piensas y lo que dices, pero ciertamente yo soy congruente en ese sentido, por eso yo buscaba los espacios adecuados para ese diálogo. Vamos, no puedes empezar a solucionar el problema si no conoces al que le estás atribuyendo el problema. Desafortunadamente en todos los foros fue un no. Bueno, mira, lo digo como mexicana, estamos viviendo un momento de autoritarismo, y lo digo como mexicana porque en esos eventos no es que fuera la representante de todos, era una ciudadana común y corriente que intentaba entrar a los foros, participar, escuchar, y hay cero apertura para esos diálogos. Los que están llevando a cabo las ministras que abiertamente dicen que andan haciendo campaña, y digo, wow, ¿no? Pues todavía no se acaba, pero bueno. Pues es que ya hablábamos de esto que pasó ayer en la Suprema Corte, en donde las 3 ministras, digamos, del régimen,
Sí. Loreta Ortiz, la señora Yasmín Esquivel y la ministra del Pueblo, pues dijeron, no, nosotros estamos en contra de la huelga. Así es. Y los otros 8, unos más contentos y otros tantito menos, pero finalmente son 8 ministros que dijeron, sí, apoyamos a los trabajadores del Poder Judicial. Así es. Entonces, fíjate cómo estamos construyendo un México que nadie quiere. No es posible que si el diputado dice, soy tu representante, no tenga la posibilidad de sentarte con ellos y decirle, oye, escúchame, ¿no? Porque eso es la democracia, perdón. En las democracias las minorías tienen voz. Y estamos llegando a un momento en que nadie tiene voz más que ellos. Y si tú dices, no, en ese momento eres adversario, en ese momento eres el malo del cuento. Entonces dices, ¿qué está pasando, país? Cuando ya no va a haber espacios donde podamos dialogar, ya no va a haber solución de conflictos a través del diálogo y entonces pasaremos a un estado que no le viene bien a nadie. A ver, Magda, una pregunta primero de forma. Dicen que está mal escrito tu nombre. ¿Tú eres Magdalena Victoria Oliva? Oliva. Sí, sí, así es que mis está. apellidos son Victoria Oliva. Sí, a lo mejor por ahí les digo a mis compañeros si hay alguna corrección. Suelen ponerle Olivia, pero soy Oliva. Oliva. A ver, Magda, yo he oído unas cosas verdaderamente atroces con relación a la elección de jueces y magistrados. Ahí te va. Que tienen que tener 18 años, que con que tengan 18 años, va. Que necesitan unas cartas de recomendación de los vecinos y que tengan un promedio de 8. O sea, un chavito que acaba de salir de la universidad, que tiene 18, 19, si consigue que pues la señora Chonita y el señor don Fernando le haga unas cartitas de recomendación y pues tiene 8, pues ya tiene todo para ser juez. ¿De veras nada más eso se necesita para ser juez? Mira, justamente este cambio de uno de los poderes de la Unión requiere de estándares internacionales. El Poder Judicial siempre se ha caracterizado porque no puede ser electo por voto popular, porque tiene que controlar los 2 restantes poderes, de tal manera que se exige un conocimiento técnico. Esta reforma tiene muchas anomalías que incumplen esos estándares internacionales. Efectivamente, se evita una limitante de edad. Antes, para ser juez requerías una edad de 35 años. Tienes que ser licenciado en Derecho, pero requerías por lo menos 35 años y eso tiene una razón de ser. La corteza cerebral madura a los 24 años. Entonces, a partir de los 24 años, en realidad te conviertes en un adulto científicamente explicado. De tal manera que los 35 años te permite tener cierta madurez, tienes que tener, obviamente, experiencia, pero en esta reforma te quitan la limitante de edad porque en una ocurrencia presidencial dice, no importa, cualquiera puede ser juez, entonces abramos la puerta a los jóvenes para ganar ese grupo de simpatizantes y decir, yo puedo lograrlo. Segundo, te dice efectivamente que no te van a hacer examen, solo vas a ponerte en tribuna donde vas a exponer tu experiencia y después vas a hacer una exposición de motivos de por qué quieres llegar a ser juez y vas a tener 5 cartas de recomendación de tus amigos que digan que tienes la aptitud. Esas son las condiciones para ser juez federal y juez local, pero ahorita lo que pretenden es cambiar a la justicia federal. Y la pregunta básica es, ¿estamos hablando de universidades tradicionales de 5 años de estudio o estamos hablando de las universidades que te ofrecen un estudio de 3 años e incluso hasta de 2 años? No, pues las Benito Juárez, ¿verdad? Esas están muy padres porque pues no necesitas pues nada, ¿no? Ni pasar, ni hacer exámenes, pues nada, o sea, nomás llegas y dices que sí, que tú apoyas al régimen y pues ya tienes pase automático y demás. Pero mira, los mismos jóvenes en estas pláticas que han dado, exponen, para ellos o para todos los que hemos vivido la carrera profesional, sabemos que es un gran logro cuando pasas un examen, ¿no? Claro. Entonces, eso es la meritocracia para nosotros, es el estar siendo evaluados, capacitados para esos cargos.
no, lo hemos platicado incluso con ellos, no es demeritar la edad, por supuesto que también tienen muchas cualidades ellos que el domingo me quedé súper sorprendida, la jovialidad, ¿no? Pero ellos mismos asumen que para tomar una decisión en un asunto donde se ven involucrados derechos de las personas, no puede quedar en un simple... Claro. Necesitas experiencia. Así es. Pero acuérdense que en este sexenio se trata de 90% abyección. Sí. Así es. Y 10% así conocimiento, o menos, o menos, da igual. Sí. A ver, ¿qué va a pasar a partir de hoy? ¿Se van a ir al Senado? ¿Ya están ahí en el Senado? ¿Qué van a hacer, Juan? Estamos justo por salir a una reunión con los grupos de los trabajadores. Afortunadamente en el Poder Judicial yo sí confío en los procesos democráticos y justo nunca hemos tomado una decisión de forma unilateral. Vamos saliendo a la reunión a platicar con los grupos de los trabajadores, con Pati, con algunos otros grupos. Sí. Incluso vienen de algunas caravanas de las diversas entidades federativas para tomar la mejor decisión. Sabemos también, hay una luz de esperanza, si lo quieren llamar así, en el Senado. Ahí yo pediría que ejerzan su liderazgo esos senadores con responsabilidad, porque me parece que alguien que va llegando en un puesto tan importante, pues lo menos que pueden hacer es voltear a ver hacia a quién le deben y si no sería el mejor ejemplo para dimensionar por qué no pueden ser jueces de elección popular, justamente ahí. Y ahorita lo estamos viviendo con la Cámara de Diputados. Anoche estuve viendo es bárbaro que ni siquiera escuchan los demás. No. Es una vergüenza que una decisión legislativa que tiene impacto, como todas las leyes, no minimizo pues, pero que estén en la chorcha platicando y les presumiendo los tacos mesas, ahí de no sé qué taquería. Perdón, si esos serán los jueces del pueblo, pueblo, tiemblen, porque no es lo que merecen que juzgue una persona así, un asunto tan delicado, cuando a veces tienen que ver temas de alimentos, temas de prisión, temas desde la justicia de a pie que nosotros le llamamos, hasta temas tan importantes como es lo de telecomunicaciones, que lo tenemos nosotros, quiebra y suspensión de pagos, empresas que a veces por circunstancias de la vida no lograron generar un mayor estabilidad laboral ni económica, y que se destrozan esas empresas. Yo lo veo desde mi trinchera y digo, a nadie le viene bien cuando una empresa se cierra. Claro que no. ¿No? Ayer leía también que quieren incorporar un tipo de liquidación para los jueces y magistrados. ¿Tú crees que nosotras nos dé satisfacción una indemnización de 3 meses cuando estamos en una edad totalmente productiva? No, no se toman en serio la labor que tienen ellos. Entonces, esperamos del Senado, sé que a lo mejor es una pequeña luz de esperanza, pero bueno, que lo asuman con gran responsabilidad, porque pues si no también al ratito ellos serán los que estén de este lado, porque pues es más que evidente que cuando alguien dice que no y la otra voz es solo sí, pues ahí están, aquí está la consecuencia del no. Bueno, yo para empezar veo, Magda, una enorme complejidad organizacional, o sea, cómo el día de la elección de los jueces, que lo pretenden hacer el año entrante, el 2025, la mitad, y luego Así otra es. mitad, que para mí no resuelve realmente nada, estoy hablando solo en cuanto al procedimiento, pues lo que yo he escuchado es que tendrían que elegir cientos de personas en cada casilla y que pues no creo que exista la capacidad ciudadana pues para poder conocer realmente por quién están votando. Pregunta 2, ¿y qué van a ofrecer en la campaña? Yo soy la jueza Tere Vale y les ofrezco que pues no los voy a meter al bote, que si ustedes van y cometen un delito, pues yo voy a ser buena, voten por mí para que yo sea jueza. O, queridos narcos, un mensaje para ustedes. Fíjense que
si ustedes me apoyan en la campaña, pues yo ya no me voy a asustar por el cobro de derecho de piso. No, mis queridos narcos, pues acá está su jueza, yo los voy a apoyar. O empresa perenganita, oye, fíjate que estás dando condiciones laborales terribles a tus trabajadores. Pero no hay problema, si tú me apoyas, yo como que no veo, pues que tienes trabajo esclavo ahí. Claro. ¿Es Fíjate, eso? ¿Es eso? Sí, justamente por eso seguimos levantando la voz, porque la ciudadanía no es posible que le ofrezcan este tipo de justicia. En principio de cuentas, este proyecto de reforma ya lleva varias modificaciones. De cuando la presentó el presidente del 5 de febrero al día del 1 de septiembre, hicieron un destrozo terrible. Entre ellos, crearon un sistema electoral gravemente deficiente, porque cada proceso, se dice, vamos a elegir a los jueces por proceso electoral igual que los otros dos poderes. Para que eso sea posible constitucionalmente se requiere que exista la ley electoral y que además, con 90 días previas, aprobada, y que además no se garantice que durante el periodo electoral no va a haber ningún cambio. Bueno, en esta propuesta te dice, no tengo ley, pero como me urge hacerlo de manera inmediata para que en el 2025 se cambien a los jueces, no tengo ley. Y como entiendo que va a ser algo muy complejo, ¿qué crees, Ine? Te voy, con la nueva integración, te voy a dar a ti la oportunidad de que tú crees todo lo que tú quieras. Ley, reglamento, todo lo que tú quieras para ordenar renunciando cómo van a hacer. a lo que tendría que hacer el Poder Judicial. Renunciando a lo que tendría que hacer el Congreso. Y el Congreso, Así legislar. Así es. Entonces, como no hay ninguna claridad y no hay ningún aspecto ni de gastos, ni de formas, ni de estructuras, ni de tiempos, ni de tiempos de campaña, ni lugares donde te vas a promocionar, ni de los espacios, ni de la igualdad o igualdad. Por eso, pero ¿y qué puedes ofrecer? Exacto. Como juez o jueza? Es que ¿qué ofreces? Justamente un juzgador no puede hacer ofertas de campaña porque nos corresponde analizar la ley, interpretar la ley, entender un conflicto y con base en esos conocimientos exponer tu determinación. Y además decir por qué te doy la razón a ti y no a ella. Y además vas a tener los recursos de un tribunal que va a revisar si esa resolución es o no apegada a la legalidad. Pero cada uno de estos peldaños lleva una carrera judicial con una experiencia, muchos años de estudio. Un solo caso no es para analizarlo como lo dice la ministra, pues presenten un formato, llenen un formulario. Sí, lo de Lenia Batres, bueno. Y lo puede hacer cualquier persona. De pena ajena, en serio. Se privilegia en esta propuesta la deficiencia ante la excelencia. O sea, se quiere demeritar la excelencia que tiene el Poder Judicial con años de estudio por la ineficiencia, y es muy visible en la Suprema Corte, y sabemos, no lo digo yo, en las expresiones argumentativas de temas de derecho, que incluso un propio estudiante de derecho sabría en esta carrera. Entonces, aquí lo preocupante es que como no hay claridad en esta forma de elección, y además existe un altísimo riesgo porque incluyeron algo que se le denomina comité de evaluación. El comité de evaluación va a ser elegido por cada uno de los poderes mediante 5 personas, pero el mismo proyecto no te dice quiénes van a ser, no te dice cómo los van a elegir, y además te dice que ellos van a tener libertad de acción para determinar y proponer la forma en las que ellos van a sacar a los candidatos. Y además los van a proponer presidencia, el poder legislativo, que ya no existe tampoco. Es que lo que estamos viviendo pues, es gravísimo, porque el Ejecutivo ha concentrado una cantidad de poder. El poder legislativo lo estamos viendo todos los días, está desaparecido, no le cambien ni una coma a mi iniciativa. Entonces, ¿para qué están ahí los legisladores? Así es. Y por otra parte, el Poder Judicial, pues también se lo quiere comer. Claro. Perdónenme, el Ejecutivo. Claro. ¿Cuál es el riesgo, Juana? ¿Cuál es el riesgo para el país? Por eso te digo, ponía yo los ejemplos de los narcos, de los empleadores, de la señora que está pidiendo
una pensión alimenticia para sus niños y que el marido no le da, en fin, todo eso en manos de quién va a estar, cuál es el riesgo, pero fíjate, a mí me gustaría mucho que lo lleváramos como a lo muy concreto, porque luego cuando oyes la Cámara Americana de Comercio, el embajador, y dices, ay, bueno, a mí qué me importa, ¿verdad? Pues eso es allá arriba. No, eso tiene que ver con usted y conmigo. Así es, así es. Ayúdanos a entender claro eso. que sí. Mira, justo sabemos, y me parece que la autocrítica es buena, justo para empezar a impregnar en la gente cuál es la situación. Cierto es, bajo esa autocrítica, que sí requerimos sistemas más sencillos para el ciudadano a pie. Más rápido, más rápidos. Justicia más expedita, ¿no? Y eso lo tenemos, por ejemplo, en mercantil, el ejemplo, ¿no? Porque a veces para cobrar un pagaré de 5,000 pesos que tu comadre no te pagó, pues tienes que agotar todo un procedimiento. Claro que te lleva más de un año y la gente se enoja y dice, oye, es que el Poder Judicial efectivamente no me resuelve en el tiempo, etcétera. Bueno, número uno, tenemos que comunicar que el Poder Judicial Federal, el federal, tiene una encomienda constitucional que es de protección de derechos humanos. Y derechos humanos desde todas las trincheras. Ejemplo clásico. Se enojó mucho el presidente, pero bueno, hay que decir el ejemplo. El Tren Maya. El Tren Maya, él prometió, diciendo, se va a construir y no se va a talar un solo árbol. Ay, bueno, por favor. Bueno, pero ¿a quién se lo creyó? Entonces, vienen grupos de personas diciendo, oye, están talando, están dañando la flora, la fauna, promuevo un amparo. ¿Por qué? Porque eso daña a la población cercana, que necesitamos agua limpia, etcétera. Bueno, ¿qué acciona el juicio de amparo? ¿Quién concede el amparo? Nosotros. Y le decimos, oye, gobierno, está bien, haz lo que quieras, pero no lesiones la flora y la fauna. Tienes que crear una política respetando protocolos para no lesionar la flora y la fauna. Bueno, ahí está el problema que nosotros tenemos, que en el momento en que le dice al gobierno no, pues claro que él se convierte en, ¿cómo no? Si yo soy el único que sé qué ingredientes comprar, cómo hacer la lasaña y cómo comérmela, en un ejemplo muy coloquial. Entonces, así como ese ejemplo en tema ambiental, tenemos ejemplos en materia de salud, claro, en materia civil, en materia de todas las ejemplos en todo. ¿Qué nos faltó? Yo como autocrítica te diría, comunicar nuestras resoluciones. Porque sí, históricamente el juez hablaba por sus sentencias, porque históricamente el juez estaba dentro de su tribunal y no tenía esa posibilidad de sociabilizar. Generalmente tus amistades son internas. Y entonces por eso se empezó a decir, es una cúpula de poder, etcétera. No es así. Yo te puedo decir que los asuntos que conozco yo en mi tribunal son justamente personas que requieren una pensión porque murieron los esposos en COVID y porque fueron con el gobierno y no se las dio. Entonces tienen que venir al juicio y demandar. O cuando la persona es privada ilegalmente de su libertad, pues hay un amparo que tienen que promover, claro, porque se tienen que respetar todas las formalidades. Pero es que yo veo esto muy grave. La prisión preventiva oficiosa. Bueno, que es algo que ya se volvió así como, sí, aquí pues en lo que, ¿cuál presunción de inocencia? Exacto. En lo que sabemos si es culpable o no, pues yo te meto a la cárcel. Exacto. Dense cuenta de lo que está pasando. Yo lo digo porque, miren, muchas veces vemos esto como algo muy lejano y decimos, ay, claro, están ahí peleando por sus derechos laborales, es que no quieren perder su pensión, por decir algo. O no, claro, pues es que son una mafia ahí que quieren seguir trabajando en la justicia, pero pues, ¿qué tiene que ver conmigo? Nada. Oigan, un día puede llegar alguien a su casa y decirle, Teresita, ¿sabes qué? Vente. ¿Por qué? Porque te denunciaron, porque tú eres evasora de impuestos y te vamos a meter al bote. ¿Pero por qué? Y las pruebas, yo soy, según la ley, yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué me van a meter al bote en este momento? Pues porque así es la cosa ahora, porque no se respetan resoluciones, y de esto quiero que hablemos también, Magda. Claro que sí.
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Internacional, en fin, la prisión preventiva oficiosa es algo que ya está expresamente prohibido en el mundo, ¿sí? No va en contra de la presunción de inocencia. Así es. Mira, justamente ahorita que preguntabas, ¿cómo le hago entender a la ciudadanía Sí. qué es lo que está pasando? En términos generales, debo decirte, ahorita que antes de abordar la prisión preventiva, este cambio de régimen que impacta en la justicia federal, que se encarga de controlar actos de autoridad, no entre particulares, sino entre un particular y una autoridad, impacta de manera directa porque en pocas palabras no va a haber jueces independientes que les resuelvan un problema y una arbitrariedad de cualquier autoridad, de cualquier estado de la República. Y uno de los ejemplos que está vinculado con esta reforma es la modificación en otro apartado de la prisión preventiva. Lo manejaron obviamente de manera diferente, como para darle más oportunidad a la distracción del Poder Judicial y no ocuparnos tanto en el tema de la prisión preventiva. Efectivamente, existen dos asuntos internacionales, que es el caso Sonpantle y el caso García Rodríguez, que dijeron que es inconvencional la prisión preventiva oficiosa. Entonces, los jueces de carrera, cuando te llega un asunto que tú tienes que aplicar la prisión preventiva, hay argumentos y el juez tiene la facultad de hacer una interpretación e inaplicar la prisión y sustituirla por otra, pero ya no de manera oficiosa por el simple hecho del delito. En este sentido, a sabiendas de eso y a sabiendas que incluso el gobierno mexicano no ha cumplido con esa sentencia internacional porque están pendientes de dictarse 2 resoluciones en la Suprema Corte, el presidente propone que se incorpore para prisión preventiva delitos gravísimos, entre ellos el contrabando y la defraudación fiscal y las facturas falsas, en términos generales. Por eso decía yo lo de los delitos de cuello blanco. Así es, y es gravísimo porque nosotros ya tenemos en la legislación secundaria un precepto que te dice sí va a ser obligatoria la prisión preventiva, pero en términos generales, si tu defraudación es de más de 10 millones y además que sea calificada. Pero al hacerlo aquí de manera amplia, no le va a permitir a un juez que recién sale de la carrera, que además tiene un tribunal de disciplina que lo está vigilando, que además lo patrocinó cualquier persona que lo haya patrocinado, incluso la delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo va a dejar de inaplicar, aún estando en audiencia, aún escuchando el argumento, cuál sería el fundamento legal para que ese juez valientemente dejara de aplicar la prisión preventiva? Miren, yo, si quieren mi opinión, yo me hago responsable totalmente de lo que voy a decir. Yo creo que el presidente tiene una venganza personal en contra de la Corte porque no ha sido complaciente con muchas de las cosas que él ha querido hacer. Creo que hay un pleito casi personal con la ministra Norma Piña y no creo que tenga la menor idea, como digo, es un hombre de una ignorancia enciclopédica, entonces no creo que tenga la menor idea de lo que está haciendo. Y lo peor, yo no digo que un presidente tenga que saberlo todo, pero te rodeas de personas que te asesoren y que te digan, oiga, pues mire, aquí sí, aquí no, tal. Pero el problema es que él no soporta que alguien le diga no, que le diga no, esto hay que modularlo, esto hay que quitarlo, esto hay que agregarlo. Entonces, yo veo que estamos, Juana, atrapados sin salida. Por eso te digo que yo no veo una solución a este problema. No creo que haya nadie que se atreva, y no porque no haya juristas, abogados, académicos, con formación, inteligentes, con experiencia, sino simplemente porque el presidente no permite que nadie discrepe, porque es un autoritario. Así es. Bueno, entonces, les pregunto, ¿qué vamos a hacer? Porque el horizonte se ve ya negro. Muy complicado, muy complicado.
Fíjate que yo no, yo te debo decir que yo estoy absolutamente convencida que lo vamos a lograr. Te voy a decir por qué. Porque tenemos que despertar a la ciudadanía. La única que puede levantarse es la ciudadanía. Y además los mercados. Y los mercados ya han marcado la pauta. Los mercados ya han dejado de invertir, ya es no un foco rojo. No le importa. No. Es que lo peor es eso. Cuando le dicen, señor, el Tratado de Libre Comercio, de lo que dependemos enormemente en nuestro país, el Producto Interno Bruto, de eso vivimos, de la relación pues, con la primera potencia del mundo mundial, somos su principal socio comercial, no le importa, hasta la ronquera se me quitó, o sea, me indigna, indigna, de veras. Tenemos un punto, creo yo, a favor, que tenemos una mujer presidenta. No, te voy a decir por qué, Tere. Porque es momento de definiciones. Sí, yo sé que van a decir está obligada o lo que sea. Precisamente la ciudadanía tenemos que exigir de quien viene para que tome decisiones sobre la finalidad de tomar una justicia consensada. Con todo respeto, me hago cargo yo también de todo lo que digo. Pues la señora no ha dado, pero ni una pequeña muestra de estar tratando de ayudar. Mínimo, lo que debería de hacer es en la nueva bancada de Morena decir, oigan, recíbanlos, escúchenlos, atiéndanlos. No, lo que dice es, no, es que no entienden, lo que pasa es que deben de leer bien la reforma, es que los jóvenes no entienden. Y ya inventaron un grupo que está en contra de los jóvenes, que también es de jóvenes. O sea, ya salieron de la ENEPA Catlán y de no sé qué a decir, no, nosotros estamos a favor de la reforma en el Poder Judicial. Ajá, ¿y por qué? Explícame, ¿qué es lo que le ves como bueno a la reforma? No, pues que es buena, ¿verdad? No entienden, pero no importa, porque si tú estás de acuerdo con el señor y la señora, y perdón, pero así es, pues en ese momento ya tienes pase automático a la vida, a todo. El problema es que la ciudadanía no se da cuenta que este apoyo económico que recibe es producto de que la economía en México funciona. Pero si los mercados se van ante la inseguridad de la falta de jueces imparciales, el Tratado de Libre Comercio, toda esa economía se paraliza y nadie va a recibir ningún dinero. Pero se van a tardar y eso es con lo que cuentan. En destruir un país se tardan. Vean Venezuela, Venezuela. Llevan 25 años. Vean. Ahora, ya se nos va a acabar el tiempo. A ver, esto de la elección de los jueces, hay gente que me dice, no, pero en otros países, pero claro, en Bolivia, dicen, y en Estados Unidos. ¿Nos puedes explicar tantito de eso? Sí, brevemente, el único país, Bolivia, y créeme, hemos tenido pláticas con los jueces de allá, no funcionó. No funcionó porque implica un gasto, incluso lo que decías de la boleta es un dato muy importante, y ya se han hecho estudios serios aquí de decir, ¿cuántos vas a poner en la boleta? 400, dicen. Dime. Imagínate, te vas a tardar. Pero sí les creo, te voy a decir algo. ¿Qué pasa ahora con tu diputado? Tú pregúntale a esta gente que apoya al presidente y qué dice. Pregúntale por su diputado y no sabe. Pues claro que no. Y aquí la preocupación es que no les interesa. Ojalá y tampoco les interese saber quién es el juez que los juzga, porque cuando mi capital o mi patrimonio o mi salud esté en riesgo, o mi ¿verdad seguridad que sí voy a querer personal. Saber? Claro. Hoy tienen jueces que les damos la cara. Hay jueces ya de oralidad, que es de las mejoras que tiene que haber a los sistemas, ¿no? Y en el momento en que yo juzgo el asunto, al que perdió, sabe quién fue la que está emitiendo una sentencia. Entonces, mira, yo diría, sí es cierto que estamos en un escenario muy negro, es cierto que como país estamos a punto de pasar, no a ser tercermundistas, sino de cuarta o quinta. Pero créeme que yo no voy a dejar de ser una voz que diga que no. Mi padre siempre me dijo, no es el indio, sino el que lo hace compadre.
y yo no quiero ser de las que lo hagan con padre. ¿Por qué? Porque gracias a eso estudié. Yo también soy de familia donde mi padre hizo todo el esfuerzo por darme una carrera profesional, y si me la dio fue justo para defenderme, justo para no quedarme con lo que me dijera alguien que tenía yo que decir. Entonces yo estoy más que convencida que seguiré en pie de lucha diciendo que no, porque además no es un no de esta naturaleza como la tienen ellos, de un sí sin explicaciones. Yo intento en la medida de lo posible decir el no y explicarlo, y soy una jueza honesta, no soy una jueza corrupta. Yo he transitado ahorita por todos lados. Si yo fuera corrupta, más de uno ya me hubiera dicho en la cara, ¿usted qué alega si usted es una jueza corrupta? No lo soy. Soy una jueza que ha estudiado, llevo 20 años en el Poder Judicial, lo que me legitima totalmente para seguir en este pie de lucha. Y hasta que se me acabe la voz, exacto, voy a seguir luchando por esto. Y yo voy a estar con ustedes. Gracias. Hasta que a mí ya se me está acabando, pero no solo la voz, ya se me está acabando todo. Pero hasta el último día estaremos. Justo por nuestros hijos, por nuestras familias, porque merecemos un México diferente. Así el que es. él nos prometió, y aguas con eso, porque él prometió un México diferente. Bueno, yo nunca le creí afortunadamente, ¿verdad? Pero bueno, sí, prometió eso. Yo estoy convencida de que México merece una justicia de calidad. Que hasta este momento la única justicia de calidad, y me enorgullezco de decirlo, que se le ha proporcionado al mexicano a través del juicio de amparo, ha sido la justicia federal. Hasta este momento no se ha acreditado que los jueces sean corruptos ni que tampoco tengan privilegios. Es una diatriba falsa. Incluso en esta selección de jueces no es posible que le permitan a ningún ciudadano, a ninguno de ningún nivel, que elija por lo menos 700 boletas. Y además que se nos discrimine, digo, yo no entraría a esa tómbola, pero que se nos discrimine respecto a que la misma boleta te va a decir, ellos provienen del Poder Judicial y son jueces, de tal manera que con este desprestigio nadie los elegiría. Entonces, sí decirle a la ciudadanía que la justicia federal ha invertido mucho dinero para capacitar a sus jueces, dinero que proviene de la propia economía, de los propios impuestos, que la única finalidad que tiene un juez federal es cumplir con la ley y cumplir con la Constitución, cerrar los ojos de todos los intereses ajenos a esa situación y que imparte una justicia de frente. Yo soy de oralidad y de frente le puedo decir a una persona por qué le voy a decretar una prisión o por qué le voy a dictar una sentencia. No soy corrupta tampoco, no tenemos ningún tipo de interés más que levantar la voz, ni tampoco pedimos protagonismo. Sí queremos que la ciudadanía, y por eso agradecemos estos medios, entienda por qué razones el Poder Judicial se ha levantado. Y queremos que entiendan que ellos tienen derecho a tener una justicia, que se les respeten sus derechos humanos, que se les proteja su propiedad, sus hijos, su auto, todos esos derechos que han adquirido a lo largo de tantos años, que podamos vivir en un país con libertad de expresión, con libertad de organización, con libertad de irte incluso del país, pero que en este momento, con estas modificaciones, nos los están impidiendo. Y precisamente como no tenemos estos medios de comunicación, las personas se han creído lo que les dicen, que la defensa que hace el Poder Judicial es por otras razones. No es cierto, y lo decimos de frente, la verdad es que nos preocupan los derechos humanos de las personas, porque son los más vulnerables. No, y porque solamente podemos vivir en una situación de convivencia, de verdadera convivencia, si hay leyes. Si no, pues es la jungla. Y si las cumplen, porque ve lo de las suspensiones. Exacto. O sea, y cínicamente, lo digo así, dice, no la voy a cumplir. Digo, bueno, ¿en qué lógica de Estado de Derecho está el decir, no la voy a cumplir? Dices, no, pues entonces... A ver, Angelito, Dalia, bonita, ¿cómo estás? Teresita, muy bien. Tienes mucha chamba, ¿verdad? Tengo mucha chamba, pero no te preocupes, Teresita. Ya tengo aquí algunos comentarios y preguntas de nuestro público. A ver, primero, René Siller comenta, ¿van a aguantar el paro hasta finales de mes por lo menos? De que no aguanten es el deseo de los morenarcos para enviar al Senado su porquería. Sí, sí vamos a aguantar. E invitamos a la ciudadanía que nos acompañe. Claro, que vamos, tenemos que estar, cada quien que apoye como pueda. A ver, Dalia.
María Guadalupe Arroyo comenta, bienvenidas juezas, gracias por compartir con nosotros esta charla para entender qué está pasando y qué se espera para nuestro México. Me siento triste y preocupada por el país. Norma Cabral comenta, apoyo total a la independencia de poderes y a los trabajadores del Poder Judicial. México merece un mejor futuro. María del Carmen Blanca Carrasco también comenta, no entiendo nada. AMLO quiere apropiarse del Poder Judicial para que no lo metan a la cárcel, para que no sea juzgado por todas las tonterías que ha hecho en el sexenio. Bueno, pues ya está el mayo por allá, ¿verdad? Y van a cantar padre. Así es. Esos son algunos comentarios que tenemos en el programa de hoy, Teresita, y también tenemos 1,600 likes. Muchísimas gracias a todos, pero les recuerdo que esos likes también ayudan una vez que la transmisión finaliza en vivo. Claro que sí, Dalia, bonita, te agradezco mucho. A ti, Teresita. Muchas gracias. A ti. Una pregunta que me hacen también a mí aquí en mis redes. ¿Cómo llegaron a ser juezas? ¿Nos pueden contar brevemente qué trabajo les costó, qué estudiaron? A ver, Juan. Fíjense que yo soy oriunda de Huauchinango, Puebla, una comunidad de la Sierra Norte del estado. Conozco muy bien, de ahí era mi mamá, por ahí era. Ah, mira, sí. Vean las casualidades. No. Sí. Y bueno, incluso allá hay universidad. No teníamos para salir y estudiar la universidad en la capital. Decidí estudiarla allá, pero ya la maestría, ya trabajando un poco allá, surge esta posibilidad de entrar a una maestría y ahí sale una convocatoria para empezar en Pachuca con un cargo de oficial, que son los escaños que hay que transitar. Eso en 2004. Y he tenido la dicha desde 2004 de pertenecer al Poder Judicial. Ándale, pero estás muy joven, ¿no? No, sí. Soy modelo 76. Y así transité por las diversas categorías. Fíjate, y con esto concluyo para darle pie a Magda. Tengo la virtud de los consejos sabios, saberlos escuchar. A mí me dijeron cuándo iba yo a entrar al Poder Judicial, porque siempre surge como estudiante pues la duda, ¿no? ¿Hacia dónde focalizo mi carrera de Derecho, que es tan amplia? Claro. Y el consejo que me hizo decidir por el Poder Judicial fue que me decían, mira, en el Poder Judicial un 90% depende de tu capacidad y un 10% de a quien conozcas, ¿no? Ay, mira, al revés, ¿verdad? Y en la política es totalmente a la inversa. Me dijo, tú mide tu fortaleza. Y pues como yo siempre fui como niña de biblioteca, dije, pues mi fortaleza es la estudiada, ¿no? Porque sé que dependerá de mí pasar los exámenes para. Y pues gracias a ese consejo, pues yo he podido transitar por esas categorías. Soy jueza y de verdad que para mí es un honor serlo. Miro a los ojos a mis hijos, hoy ya nada más tengo una y se los he dicho, es un trabajo que me permite ver a mis hijos a los ojos y decirles lo que traen puesto es bien habido. Claro. Entonces, yo me honro mucho de ser del Poder Judicial Federal. Muy bien, Juana Fuentes, de verdad te agradezco muchísimo la oportunidad de conocerte, de platicar contigo en persona. Te veía yo mucho en tus entrevistas, una mujer muy luchona y muy activa. Y mi querida Magda, cuéntanos ahora tú brevemente. Yo soy originaria del estado de Oaxaca, mi pueblo se llama San Felipe Ixtapa, se utilizan usos y costumbres. La necesidad económica ante 7 hermanos hizo que mis padres pues se separaran y se vinieran a México y a luchar en la Ciudad de México mi madre. Tuve formación básicamente de mi mamá y de mi abuelo, después llegaría nuevamente mi papá, pero no teníamos para estudiar, todo fue a nivel público, de tal manera que para poder solventar tus estudios había que trabajar desde muy pequeña, trabajamos en el comercio muchos años, y no había posibilidad de reprobar, tenías que sacar buenas calificaciones, eran las condiciones. Así concluí la universidad y salió una convocatoria a nivel nacional. Primero fui Ministerio Público de la Federación con el doctor Carpizo, fue quien lanzó esa convocatoria. Así es, que ha funcionado muy bien. Y después de ahí estuve adscrita a muchos años a Juzgado de Distrito, Tribunal Colegiado, y ahí surgió la intención de la invitación, me hicieron un examen, hice el examen y comencé la carrera judicial, oficial, actuario, secretario, y luego se vino la reforma en el 2008 y un grupo de jueces, bueno, en aquel entonces secretarios, nos juntamos para comenzar a estudiar el sistema penal acusatorio. Estudiamos del 2008 y concursamos hasta el 2016. Concursamos. Escuchen, hasta el 2016. Todos esos años tuvimos que aprender el sistema para poder intentar concursar. Hice 3 veces el examen,
y aunque los aprobé en las 2 ocasiones, la calificación que sacaba era 94, por ejemplo, pero la mínima era 96, es decir, sacas la mejor calificación, pero se quedan los mejores promedios. Entonces había compañeros que habían sacado 96. Sí, hay tantas 94 plazas, así es. Depende de eso, qué calificación necesitas. Una vez que concluimos eso, nos adscribieron a Centro de Justicia, me tocó Nesa, la más pesada, Tijuana, y enfermo, y en esa enfermedad, para poder entender lo que me estaba pasando, que fue una enfermedad grave, de varios años del mismo estrés, me dediqué a estudiar el cerebro. Y durante esos años, siempre he sido prolífera y estudiosa, pero durante esos 2 años, de día y de noche estudiaba para que mi cerebro no entendiera lo que me estaba pasando, lo distraía. Entonces logré 3 certificaciones internacionales por la ONU sobre el estudio del cerebro, e incluso recientemente escribí un libro. Y todos los días me he seguido preparando, y todos los días no hay un solo asunto que yo resuelva que no haya analizado a conciencia y me involucre, porque estos temas de estudiar el cerebro te sensibilizan, y nos pasamos a otro rubro para ver qué es lo que está sintiendo la persona, cuál fue su contexto, qué fue lo que vivió, para poderle dar una justicia más justa y evitar el error judicial. Oigan, pues de veras, qué orgullo, qué mujeres tan fuertes, tan decididas, tan valientes, tan convencidas de lo que están haciendo, y nosotros aquí en Atípica las acompañamos en esta lucha y seguiremos aquí, yo también, hasta que se me acabe la voz, que les digo que ya se me está acabando, ¿verdad? Pero, pero aquí vamos a seguir. Le quiero dar las gracias a la jueza Juana Fuentes, le quiero dar las gracias a la jueza Magdalena Victoria Oliva, está bien dicho, ¿verdad? Ajá, gracias, Tere. Bueno, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Felicidades, juezas. Muchas gracias por haber venido. Y no se vayan, porque aquí en Atípica TV siempre tenemos cosas padres. Bueno, a veces cuando llega Carlos la cosa se pone regularcita, ¿verdad? Pero sí. No, no es cierto. Bueno, muchas adiós. Gracias. Besos. Nos vemos la semana entrante. Bueno.